Hola, hola, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien hoy, porque yo estoy que no me lo creo de emocionadísima. Hoy vamos a sumergirnos en el jugoso mundo del espectáculo turco, en un drama que ha incendiado las redes y que ha puesto a todos los fans con el corazón en un puño. Sí, amigos, estamos hablando del escándalo que ha sacudido a dos de nuestras estrellas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de la chispa, la magia, la conexión que vimos en Love is in the Air? Pues parece que fuera de la pantalla, las cosas no están tan claras. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué Hande reaccionó de esta manera tan contundente? ¿Qué fue lo que hizo perder la calma a nuestra querida Hande, una mujer que siempre ha proyectado elegancia y compostura? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este asunto, a analizar cada rumor, cada indirecta, cada gesto, y a descubrir qué es lo que realmente está pasando. Les prometo que este vídeo va a estar lleno de información, chismes de primera mano, y mi opinión, así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, y acompáñenme a bucear en este mar de intrigas. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, no quiero dejar de recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, hay muchísimas cosas interesantes por descubrir, desde los últimos estrenos de series turcas hasta los chismes más jugosos de las celebridades. Y por supuesto, dejen su like, que a mí me ayuda muchísimo y me da ánimos para seguir creando contenido. Ya saben, suscribirse, darle a la campanita, darle al like, y ahora, a darle al chisme. Bueno, a ver, ¿de qué va todo esto? Para aquellos que no están tan familiarizados con el universo de las series turcas, permítanme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, y no solo por su trabajo en Love is in the Air. Su química en la pantalla era innegable, una llama que traspasaba la ficción y que nos hizo creer en el amor a primera vista, en los finales felices y en los cuentos de hadas. Durante su relación, que fue bastante mediática, los veíamos súper enamorados, compartiendo fotos en redes sociales, asistiendo juntos a eventos de alfombra roja, y demostrando un cariño palpable y un afecto genuino. Parecían la pareja perfecta. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros, una pareja de ensueño que representaba la perfección en el mundo del espectáculo. Pero como suele suceder, y como bien sabemos por la historia de Hollywood y de todas las celebridades, el amor a veces se acaba, la magia se esfuma, y el cuento de hadas se convierte en una historia agridulce. La relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, y aunque al principio parecía que habían quedado en buenos términos, que habían sabido manejar la situación con madurez y respeto, parece que las cosas no están tan bien como aparentaban. Y es que recientemente se ha desatado un escándalo que involucra a Kerem Bürsin, y la reacción de Hande ha sido interesante, por decirlo suavemente. ¿Y cuál es el escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco? Pues los detalles varían según la fuente, como es habitual en este tipo de situaciones. Hay una serie de rumores que han circulado por internet, en redes sociales, en medios de comunicación, y que apuntan a un comportamiento cuestionable por parte de Kerem Bürsin. Básicamente se rumorea que Kerem ha estado involucrado en algunas situaciones que no han sido del agrado de Hande. Se habla de rumores sobre nuevas relaciones, de actitudes que no han sido consideradas apropiadas, e incluso de ciertas declaraciones que podrían haber herido la sensibilidad de Hande. En el mundo de las celebridades, a menudo se generan especulaciones sobre nuevas relaciones sentimentales, especialmente después de una ruptura. Es muy común que los medios de comunicación y los fans se pregunten sobre la vida amorosa de las estrellas, y que se generen rumores sobre posibles romances. En el caso de Kerem Bürsin, los rumores han apuntado a varias mujeres, y aunque no hay confirmación oficial, las especulaciones han sido constantes. Otro aspecto que ha generado controversia son las actitudes que se le atribuyen a Kerem. Algunos medios han señalado que Kerem no ha mantenido una conducta respetuosa hacia Hande, y que ha mostrado una actitud distante o incluso insensible. Estas acusaciones son difíciles de verificar, pero han contribuido a la percepción de que la ruptura entre ambos no fue amistosa. Además, se han comentado ciertas declaraciones que Kerem habría hecho, y que podrían haber herido la sensibilidad de Hande. Estas declaraciones, aunque no se han especificado en detalle, podrían referirse a la relación entre ambos, a los motivos de la ruptura, o a la vida personal de Hande. Lo cierto es que el detonante para la reacción de Hande fue la supuesta relación de Kerem con otra actriz,
una relación que, según algunos medios, se habría mantenido en secreto y que habría sido la causa final de su ruptura. Esta noticia, que se filtró a los medios de comunicación, desató una ola de comentarios y especulaciones. La idea de una infidelidad, de una traición, siempre es un tema sensible, especialmente cuando se trata de una relación que fue tan pública y que generó tanto afecto por parte de los fans. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque aunque Ande no ha hecho declaraciones oficiales, su reacción no ha pasado desapercibida. Ha sido a través de indirectas, de gestos, de likes en redes sociales, y de ciertas decisiones que han hecho que todos nos preguntemos, ¿qué está pasando realmente? ¿Cómo se siente Ande ante esta situación? ¿Qué mensaje está tratando de enviar al mundo? Empecemos por analizar las redes sociales, ese campo de batalla moderno donde los famosos expresan sus sentimientos de formas sutiles y no tan sutiles, donde se comunican con sus fans, pero también donde lanzan mensajes cifrados y donde expresan sus emociones sin tener que dar la cara directamente. Ande, en lugar de hacer declaraciones directas, ha optado por utilizar las redes sociales como herramienta para manifestar su sentir, para hacerle saber al mundo cómo se siente sin entrar en el drama ni en la polémica. Hemos visto que ha dejado de seguir a Kerem en algunas plataformas, algo que en el mundo de los famosos es un claro indicativo de que la relación no es buena, que la ruptura ha sido dolorosa y que existe un distanciamiento evidente. En el mundo virtual, dejar de seguir a alguien es una forma de cortar la comunicación, de marcar límites y de demostrar que no se quiere saber nada de la otra persona. Pero lo más interesante han sido sus likes y comentarios en publicaciones que casualmente critican la actitud de Kerem, o que celebran la soltería, el empoderamiento femenino, y la importancia de la lealtad. Ande ha dado me gusta a mensajes que alaban la independencia, la fuerza femenina y la importancia de valorarse a sí misma. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Son mensajes codificados, indirectas que nos dejan claro que Ande no está nada contenta con la situación, que se siente dolida y que no tolera la falta de respeto. Estos likes y comentarios son una forma de expresar su opinión sin tener que entrar en debates públicos. Son una forma de demostrar su apoyo a otras mujeres, de alzar la voz contra la injusticia y de reafirmar sus valores. También hemos notado un cambio en la imagen pública de Ande. La hemos visto más radiante que nunca, enfocada en su carrera, en sus proyectos y en sí misma. Ha participado en eventos de moda, en campañas publicitarias y en nuevos proyectos profesionales, demostrando su profesionalismo y su compromiso con su carrera. Se ha mostrado más fuerte y decidida, lo que sugiere que ha decidido pasar página y seguir adelante, sin darle demasiada importancia al escándalo. Su imagen pública ha evolucionado hacia una mujer segura, independiente y con un futuro prometedor. Este cambio de imagen es una forma de demostrar que Ande no se deja vencer por las adversidades, que es una mujer resiliente y que sabe salir adelante en momentos difíciles. Es una forma de demostrar que es dueña de su propio destino y que no va a permitir que nadie le impida alcanzar sus metas. Y hablando de decisiones, también ha habido cambios en su vida personal. Se rumorea que ha estado saliendo con otras personas, y que ha decidido rodearse de gente que la apoya y la quiere. Es normal que después de una ruptura, las personas busquen consuelo y apoyo en sus seres queridos. Ande ha encontrado en sus amigos y familiares el refugio que necesitaba para superar este difícil momento. Todo esto indica que Ande está priorizando su bienestar emocional y que está decidida a no dejarse afectar por los chismes y las polémicas. Está reconstruyendo su vida, rodeándose de gente que le aporta felicidad y tranquilidad. Pero la pregunta del millón es, ¿qué es lo que realmente hizo perder la calma a Ande? ¿Cuál fue el límite? ¿Qué fue lo que hizo que decidiera romper el silencio y enviar esos mensajes a través de las redes sociales? Pues, como les decía, es difícil saberlo con certeza, ya que no ha hecho declaraciones oficiales. Pero analizando todos los detalles, podemos deducir que lo que más le molestó fue la falta de respeto, la poca consideración, y la supuesta deslealtad por parte de Kerem. Parece que Ande esperaba un comportamiento más maduro y respetuoso, especialmente después de haber compartido una relación tan importante con Kerem. Y al parecer, se sintió traicionada y decepcionada por algunas actitudes y decisiones. Ande, siendo una persona que valora la honestidad y la lealtad, seguramente se sintió profundamente herida por la supuesta infidelidad y por la falta de transparencia de Kerem. Además, la exposición mediática de la situación, con los rumores y especulaciones, también pudo haberle afectado. Ande siempre ha sido muy reservada con su vida privada,
y probablemente no le haya gustado que su relación se convirtiera en el centro de atención de la prensa del corazón. La invasión de su privacidad, la constante especulación sobre su vida personal y la falta de respeto por su intimidad, seguramente fueron factores que contribuyeron a su malestar. En resumen, podemos decir que Andy reaccionó porque se sintió herida, decepcionada y traicionada. No le gustó la falta de respeto, la poca consideración y la supuesta deslealtad por parte de Kerem. Y por supuesto, no le gustó que su vida privada se convirtiera en el centro de atención de los medios. Sintió que se vulneraron sus sentimientos y que se faltó a la confianza que existía entre ambos. Es importante recordar que estos son solo especulaciones, basadas en la información disponible y en mi análisis personal. Andy y Kerem son personas privadas, y probablemente nunca sepamos la verdad completa sobre lo que pasó. La información que tenemos es limitada y proviene de diferentes fuentes, por lo que siempre debemos ser cautelosos al interpretar los acontecimientos. Pero lo que sí podemos decir es que Andy ha demostrado ser una mujer fuerte, inteligente y decidida. Ha sabido afrontar la situación con madurez, enfocándose en su bienestar emocional y en su carrera profesional. Y eso, mis amigos, es algo que merece ser aplaudido. Andy ha demostrado ser una mujer resiliente, que sabe sobreponerse a las adversidades y que no se deja vencer por los obstáculos. Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, las rupturas sentimentales a menudo se convierten en un espectáculo mediático, y las estrellas se ven obligadas a lidiar con la presión de los medios y de los fans. En este sentido, Andy ha demostrado ser una mujer valiente, que ha sabido proteger su intimidad y que ha sabido mantener la calma ante la tormenta mediática. La actitud de Andy ante esta situación ha sido un ejemplo para muchas mujeres, y ha demostrado que es posible salir adelante después de una ruptura, y que es importante priorizar el bienestar emocional y la felicidad personal. Así que, resumiendo, hemos hablado del escándalo que involucra a Andy Ercel y Kerem Bürsin, de los rumores sobre la supuesta infidelidad de Kerem, de la reacción de Andy en redes sociales y en su vida personal, y de las posibles razones por las que Andy perdió la calma. Hemos analizado los detalles, las indirectas, y hemos tratado de entender qué es lo que realmente está pasando. Hemos profundizado en las motivaciones de Andy, en sus sentimientos y en sus acciones. Hemos visto cómo Andy ha utilizado las redes sociales para expresar sus emociones, cómo ha cambiado su imagen pública y cómo ha enfocado su energía en su carrera profesional y en su bienestar personal. Hemos analizado las posibles razones por las que Andy se sintió herida, decepcionada y traicionada, y hemos reflexionado sobre la importancia de la lealtad, el respeto y la honestidad en las relaciones sentimentales. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Andy reaccionó de la manera correcta? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.